Estamos muy agradecidos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Rey. Es el único Rey que muere por los súbditos. Siempre los súbditos han muerto defendiendo a su Rey. Pero el Rey nuestro murió para salvarnos a nosotros. Así que Él es digno de todo nuestro amor, de todo nuestro aprecio. Y debemos estar agradecidos porque Él quiso llevar nuestras cargas. Bueno, en esta oportunidad tenemos al hermano Carlos Alberto con la exposición de la palabra del Señor. Me gozo de presentarlo y le doy gracias a Dios que no permitió que me lo robaran. Dios es bueno. Bueno, es que Dios tiene planes con él también. Por eso lo mantuvo. Amén. Amén. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor un domingo más y en especial hoy que se celebra, como dicen, el domingo de Pascua, dicen algunos por ahí, o el domingo de resurrección. Y antes de empezar a compartir, me da un poquito de molestia en estos días en las redes sociales. ¿Se puede sentar, hermano? Me salía en las redes sociales de que ya como el diablo, ¿no? Va poco a poco tratando como de distorsionar o de que se pierda lo que es la resurrección de Jesús, que por ahí existe lo que es el conejo de Pascuas, también lo han escuchado, ¿no? Y poco a poco ahora los niños, en vez de pensar que Jesucristo resucitó, lo ponen es a pintar huevitos de colores y quieren como tratar de casar de que no, eso representa que Jesús resucitó. Yo estaba leyendo ahí más o menos la historia, pero yo creo que esto es como del enemigo para tratar de opacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, voy a pedirle que me acompañe en oración. Si quiere se para, si quiere no se para. Y bueno, vamos a estar tratando de compartir lo que creo Dios puso en mi corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por, primeramente, darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para darte gracias, Señor, porque entregaste tu vida por nosotros, Dios, y para darte gracias que resucitaste, y no resucitaste solo, Señor, sino que nos resucitaste a nosotros juntamente con Cristo, Padre. Oramos por la palabra que se ha de compartir, oramos que seas tú hablando a tu pueblo y prepara nuestros corazones, Señor, de modo que esta palabra no se pierda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle, puede sentarse si quiere, y ahí me acompaña sentado en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a estar leyendo un poquito de esto. Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. El que tiene su Biblia puede confirmar que lo que se está proyectando en las pantallas es así, y si no trajo su Biblia, bueno, lo lee directamente en las pantallas. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacoba, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y el último versículo dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este texto que está aquí es un relato de Lucas
acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que vale la pena mencionar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un relato que se encuentra no solamente en el libro de Lucas, sino que también se encuentra en los demás libros que conocemos como los Evangelios. Se encuentra también en Mateo capítulo 28, se encuentra en Marcos 16 y se encuentra también en Juan capítulo 20. Pero ¿por qué lo leímos en el libro de Lucas? Porque el libro de Lucas, desde el punto de vista histórico, digamos, para las personas que no son cristianas como usted y como yo, tiene un peso especial. ¿Y por qué tiene un peso especial? Primero que todo, porque Lucas no fue un apóstol de Jesucristo. Lucas no era judío, se cree que Lucas era griego. Y para que un griego en ese tiempo, donde estaban rodeados de muchos dioses como Zeus, Afrodita, Poseidón, Atenas y un montón de dioses, para que un griego se convirtiera al evangelio, definitivamente que algo extraordinario esa persona tuvo que haber experimentado para pasarse de ese montón de dioses que tenían, digamos, en su tierra natal, Grecia, hacia el cristianismo. Lucas tampoco era una persona, digamos, sin preparación. La palabra del Señor relata que Lucas era médico, no era abogado, no era contador, Lucas era médico. Entonces, para Lucas, para poder dar fe de todos los milagros que se relataban en la vida de Jesucristo y sobre todo de su resurrección, el testimonio, porque este es un relato bíblico, pero a la misma vez es un testimonio de Lucas a las iglesias, tiene un peso especial, porque no es lo mismo que yo diga, se sanó Pepito del resfriado, que no sé nada de salud, ni siquiera yo puedo decir si efectivamente estaba resfriado, así un doctor lo dice. O si un doctor dice que alguien resucitó, obviamente él ya cuenta con el conocimiento o con el criterio completo para poder dar fe, y desde el punto de vista histórico tiene más peso el testimonio de un médico al testimonio que tal vez yo, como electricista, pudiera dar, porque dice, no, de repente no estaba muerto, ni siquiera sabes de eso. Pero el testimonio de Lucas, como lo podemos ver aquí, Lucas da testimonio de esto, y Lucas no se pone de acuerdo con Mateo, Lucas no se pone de acuerdo con Juan, vamos a todos escribió un testimonio, sino fue algo que el Espíritu Santo lo motivó para que lo plasmara en lo que hoy conocemos como el libro de Lucas. ¿Y por qué le menciono todo esto? Porque la resurrección, y se me van buscando por ahí 1 Corintios 15, 17, la resurrección de Cristo es básicamente la columna vertebral, hermano, de la fe cristiana o de la fe que usted y yo profesamos. Y Pablo lo explica de la siguiente manera en 1 Corintios 15, 17. ¿Qué dice allí? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué dice para el final? Y aún están en pecado. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe, lo que tú crees, no tiene sentido y tú todavía eres un pecador. Lo que puso el sello de aprobado a que el sacrificio, el ministerio y la vida de Cristo fue agradable ante el Padre es la resurrección de Jesús, y esto es lo que diferencia a la fe cristiana del resto de religiones. La fe de nosotros los cristianos está basada en un hecho totalmente real y comprobable versus las demás religiones, que muchas de ellas tienen su fe basadas en experiencias aisladas, en pensamientos de hombres que nunca han podido ser comprobados. Y como Jesús quería dejar una base suficientemente fuerte para su iglesia, para los años que habían de venir, usted conoce la historia, Jesús se tomó la molestia, después que él resucitó, después de este texto que leímos allí, dice que él se le mostró a muchas personas, de entre las cuales tenemos uno, las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Quién se le mostró? Jesús se le muestra, Jesucristo resucitado se le muestra, de modo que ellas pudieran ser testigos oculares de que él efectivamente resucitó. Después dice que Jesús se le muestra también a quién,
a los 11 apóstoles que quedaban, porque acuérdense que ya ya Judas no estaba por allí, se les muestra, ya tenemos 11 testigos más. La Biblia relata también que Jesús se les muestra a unos que iban de camino a Emaús, 2 testigos más de que Jesús había resucitado. Y después en el libro de Primera de Corintios 15, capítulo 4, 5 o 6, date al 5. Bueno, aquí está hablando de de las demostraciones que hizo Jesús luego de resucitado. Dice, y luego apareció a Cefas y después a los 12, y vámonos al 6. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y a otros duermen. Solamente contabilizando lo que aparece en estos textos que acabamos de mencionar, las mujeres que iban al sepulcro, los que iban al camino de Emaús, los 11 apóstoles que quedaban, y estos 500, tenemos más de 500 personas que fueron testigos presenciales de lo que Cristo hizo, y que fue que Cristo resucitó. ¿Y por qué quiero remarcar mucho esto, hermano? Porque usted puede tener duda de muchas cosas, incluso dudas de la Biblia, por temas de traducción, si David agarró 5 piedras o agarró 4 piedras, si Matusalén vivió 969 años o vivió 980 años. Usted se le permite tener dudas de eso por cualquier tipo de razón que usted quiera permitirse. Pero algo de lo que usted no puede tener duda, hermano, es que Cristo resucitó. Tenga dudas si fueron 4 piedras, si fueron 5 piedras, si la piedra era grande, cuadradita, eso no interesa, pero no puede tener duda de que Cristo efectivamente resucitó. Y cuando preparaba este mensaje me di la tarea de aprender, porque cuando uno le toca predicar, lo más bonito es que el primero que aprende es uno, después uno se para acá y la gente a veces dice, wow, ¿cómo sabe? No, mentira, hace una semana yo no sabía ni la mitad de lo que le estoy contando hoy, ¿no? Pero así va Dios formándolo a uno, ¿no? Y me puse a estudiar un poquito de cómo era todo, digamos, el proceso para dar por cierto lo que respecta a la historia antigua. Es decir, cómo hoy en día nosotros podemos decir que la historia antigua es real. Y me puse a verificar y aprendí un poquito de algo que se llaman pruebas bibliográficas, pruebas físico-químicas, donde básicamente los científicos, los eruditos que saben de este tema de estudios de la historia antigua, una de las consideraciones, de las primeras consideraciones que hacen para saber si un suceso histórico fue real, uno es que tienen que encontrarse varios documentos o fragmentos de documentos que se refieran a algún suceso o a alguna persona en particular. Amén. Segundo, también revisan el gap, el tiempo, digamos, entre el que el suceso supuestamente ocurrió y cuando algún testigo relata la vida o el hecho que está escribiendo en lo que conocemos como un manuscrito como tal. Ellos hacen pruebas físico-químicas de la tinta, del papel, hacen pruebas ultravioletas para verificar que efectivamente esos textos que están recibiendo corresponden a la época donde supuestamente se hablaba de Mengano, Sultano, Perencejo, dice por ahí. Y seguía investigando. Y al día de hoy, seguramente tal vez no todos, pero por lo menos en mis tiempos, cuando dábamos historia en el colegio, nos hablaban, por ejemplo, de un tal Aristóteles. ¿Alguien aquí ha escuchado a Aristóteles? Por lo menos en la película han escuchado de un tal Platón, también han escuchado de varias historias que le voy comentando. Y estaba revisando y hoy en día nadie pone en duda la existencia de ese gran filósofo, de ese gran pensador griego que se llamaba Aristóteles. Pero cuando usted empieza a revisar la historia, dice que hasta el día de hoy, 2025, solamente se han encontrado entre 6 y 8 manuscritos, es decir, 6 u 8 textos que en algún momento hablaron de Aristóteles. Amén. Y al día de hoy, en los libros de historia, los profesores de historia hablan con mucha objetividad y mucha seguridad de que hace un montón de tiempo, aproximadamente 2400 años atrás, porque ellos existieron antes de la época de Jesús,
existió Aristóteles y hacen bustos en las universidades, los plasman en texto, porque Aristóteles existió con una base de 6 u 8 manuscritos. Cuando nos vamos a Platón, que también fue un gran pensador, filósofo griego, ¿cómo me atrevo a decir? Que fue de la misma época de Aristóteles, se tienen aproximadamente 210 manuscritos, 210, y el gap entre tanto para Aristóteles como para Platón, de los manuscritos que se encontraron y el momento donde ellos realmente vivieron, tienen las pruebas, calculan entre 900 y 1400 años de diferencia. Es decir, hoy alguien habló de Aristóteles, pero está contando una historia que supuestamente pasó entre 900 y 1400 años atrás. Y aún así, la ciencia, la historia, da por cierto que estas personas existieron. Amén. Estamos hablando casi 1000 años de diferencia. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, hermano, y esto es lo hermoso y lo bonito, dice que de la palabra de Dios se cuentan con más de 5000 manuscritos solamente en griego. Más de 10.000 manuscritos solamente en latín y aproximadamente 9.000 y tantos de manuscritos en otros idiomas que hablan de la vida, hablan del mensaje, hablan de la muerte y hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más impresionante de esto, hermano, es que el gap entre el suceso, la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y estos manuscritos tienen menos de 300 años. Estamos hablando que es un gap muy chiquito para esa época. En ese tiempo usted no iba al chinito y dice, dame un cuaderno, dame una pluma y voy a empezar a escribir. Era muy difícil, por eso tomaba tanto tiempo a veces poder plasmar, en este caso en papiro, las historias, los sucesos que pasaban en ese tiempo. Tienen menos de 300 años. Incluso algunos papiros tienen menos de 100 años entre la historia, amén, y el suceso. Y le quería pedir a Luis Carlos que me proyectara en las pantallas una imagen que traje por ahí. Eso que ustedes ven aquí, que lo están viendo por acá, es más o menos como luce un manuscrito antiguo. Este que está aquí es el manuscrito antiguo que hace referencia a la Biblia. Este es Juan capítulo 18, versículos 33 y 34. Está escrito por ambos lados, por delante y por detrás. Al final no me tomé la molestia de poner la parte por detrás porque no sé si alguien lo iba a entender, yo no entiendo la parte por delante tampoco, pero lo que es cierto es que los que saben de esto nos dejan saber que esto es Juan, capítulo 18, versículos 33 y 34, y este papiro fue encontrado aproximadamente en el año 125 de la era cristiana, es decir, tiene menos de 100 años. Jesucristo muere a los 33 años, si esto lo encuentran en el año 125, estamos hablando que después de la muerte de Cristo hay menos de 100 años entre que Cristo murió y que este papiro que estamos viendo aquí, que se conoce en la comunidad científica como el papiro 52, existió, y al día de hoy ese papiro se encuentra guardado en una biblioteca en Reino Unido. Pero al igual que este papiro, si quiere puedes quitar la imagen, Luis Carlos, al igual que este papiro se encuentran muchos otros papiros en renombrados tanto bibliotecas como museos. Tenemos un papiro que se conoce como el papiro 45 en Dublín, Irlanda. Tenemos otro papiro en Suiza, en una biblioteca que se llama la Biblioteca Bodmeriana. Ahí se encuentra el papiro 66. Hay un papiro que lo denominaron el papiro de París, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Y así sucesivamente hay papiros en distintas universidades científicamente comprobados que corresponden a la era de nuestro Señor Jesucristo, donde se habla de su vida, de su mensaje, de su muerte, pero también de su resurrección. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque a veces como iglesia no nos damos la tarea de entender qué hay más allá de la Biblia. Tenemos que tener la fe en esto, pero yo creo que cuando entendemos un poquito de dónde viene todo lo que estamos leyendo aquí, nos afirma nuestra fe. Amén. Siguiendo con esta parte de tratar de entender por qué la resurrección de Jesús es totalmente real, Jan en algunas ocasiones me ha mencionado, no sé si se lo ha mencionado a usted,
hay un historiador muy conocido que se conoce como Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío romano y él era contemporáneo de Jesús. Él nació en el año 37, es decir, 4 años después que Jesucristo murió, nació Flavio Josefo. Crece y dice que aproximadamente a los 14 años él crea un interés particular por todo lo que es la escritura y durante su vida se tomó la tarea de escribir distintos libros acerca de básicamente la era judía de ese tiempo, y él escribe un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, y ese libro de Antigüedades de los Judíos es un libro compuesto por 20 tomos. A la gente le gustaba escribir, y escribía de muchas cosas, escribió de Juan el Bautista, escribió de Pilato, pero en uno de sus libros, y si usted quiere, usted lo puede buscar en Google, en el tomo del libro Antigüedades de los Judíos, tomo 18, capítulo 3, versículo 3, él habla de Jesús. Importante mencionar, Flavio Josefo, él no era cristiano. Incluso el pueblo judío o el pueblo hebreo de ese tiempo lo consideraban un traidor porque él trabajaba para el imperio romano. Pero era tanta, quiero decir, la bulla o el impacto que tuvo la resurrección y la vida de Jesucristo en ese tiempo, que a pesar de que Jesús era uno, a pesar de que no tenía internet, Flavio Josefo, no siendo parte del pueblo judío, sino viviendo básicamente bajo el imperio romano, tuvo que hablar de Jesús. Y le voy a leer aquí el testimonio de Josefo, ya obviamente traducido al español, que hace en este tomo 18, capítulo 3, versículo 3 de su libro Antigüedades de los Judíos. Simplemente para que usted sepa que Jesús vivió, Jesús predicó, Jesús murió, pero Jesús también resucitó. Amén. Decía Josefo, esto no es la Biblia, esto es un testimonio de Josefo, ni siquiera el hermano Josefo porque no era cristiano, y dice: por aquella época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que acaso se le puede llamar hombre, pues realizó hazañas sorprendentes y fue maestro de quienes aceptan la verdad con alegría. Conquistó a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Cristo. Y cuando tras la acusación de los hombres más importantes entre nosotros, él está hablando en ese tiempo, Pilato lo condenó a la cruz, quienes al principio lo amaron, no cesaron. Se les apareció al tercer día resucitado, pues los profetas de Dios habían predicho estas cosas y 1000 maravillas más sobre él, y la tribu de los cristianos, llamada así por él, aún hoy no ha desaparecido. Repito, esto no es la Biblia, no se vaya para la casa pensando en Primera de Josefo, esto es simplemente un testimonio de una persona contemporánea de Jesucristo, confirmando que Jesucristo resucitó en un libro que Jesucristo vivió, predicó, sanó, murió y resucitó, exactamente como lo dice la palabra de Dios, porque mucha gente me dice, tú nada más crees en la Biblia. No, hay mucha información, literatura, digamos secular, como a veces le queremos llamar, que respaldan la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, al diablo no le conviene que la iglesia tenga fe real en que Jesucristo resucitó. Primero, porque ya lo leímos antes en 1 Corintios 15, 17, porque la resurrección de Cristo es lo que realmente confirma nuestra fe, es lo que realmente confirma nuestra predicación. Y el diablo siempre se las ingenia y tratará de desviar la mente, la mirada del hombre para que, digamos, invirtamos nuestro pensamiento en muchas otras cosas. Ahorita hablamos de la Semana Santa, donde supuestamente se trata de recordar la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente lo que hace, viene Semana Santa, días libres, papá, playa, montaña, hay que limpiar la casa. La gente piensa en cualquier otra cosa, incluso a veces la iglesia cristiana, la Semana Santa, realmente son días de holiday, días de descanso, y no realmente una semana donde recordemos este acontecimiento, este suceso tan importante que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, y a veces le paramos más bola, como dicen por ahí, a cualquier otro suceso. Casualmente me metí en YouTube en estos días y ponía
sucesos importantes de la humanidad. Y aparecía suceso importante de la humanidad, decía, número 1, el descubrimiento de la electricidad. Y era una influencer, decía, usted puede imaginarse llegar a su casa y no tener luz eléctrica y aire acondicionado. No, esto es un suceso importante de la humanidad. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que aun cuando ese suceso es importante, usted con aire acondicionado y con su casa llena de luz, si Jesucristo no moría y resucitaba, hermano, usted se moría y se iba para el infierno. Después decía, número 2, los aviones. Nos permite conectar los continentes, conocer rápidamente muchas cosas, pero si Jesucristo no moría y resucitaba, aunque usted viajara más que el hermano Domingo, usted se moría y se iba para el infierno. El internet, aunque usted tuviera WhatsApp, Instagram, 100,000 seguidores, velocidad 10K, data ilimitada, si Jesucristo no moría y resucitaba, usted se moría y se iba para el infierno. Solamente Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, resolvió el problema número 1 del hombre, que era la muerte y el pecado, hermano. Entonces, hoy tiene que ser un día, más que usted alegrarse a su casa cuando hay luz o cuando no hay luz, usted tiene que alegrarse de que Jesucristo resucitó, hermano. Eso es lo más importante para la iglesia cristiana, para los que creemos en Él. Amén. Seguimos por acá. En este primer punto queríamos tratar de alguna manera afirmar con datos bíblicos. Recuerde, lo que usted ve en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos bíblicos. Nosotros le llamamos la Biblia, pero ellos realmente son testimonios de personas. Son como que dijéramos hoy un testimonio del hermano Héctor, testimonio del hermano Harold. Son literalmente testimonios de cosas que ellos vieron en su tiempo. Así que no es solamente un libro, no, eso es un testimonio de una persona aseverando de que él vio, de que algo sucedió. Y en los 4 evangelios habla de la resurrección de Jesucristo, adicional de la información bibliográfica que ya dimos, información como mostramos ahí el papiro 52, información real, adicional de prácticamente los 25,000 papiros con menos de 300 años de diferencia entre el suceso y la escritura de tales papiros, adicional a la información de Flavio Josefo, que Jesucristo murió y resucitó, de modo que usted se vaya para su casa y no permita que el diablo le siembre dudas. No, esto es la resurrección de Jesús, está ahí, pero tal vez, bueno, yo no sé si fue así, pero bueno, yo creo en esto porque mi familia me crió en esta fe, y bueno, eso es lo que hay que creer y listo. No, váyase convencido que Jesucristo resucitó, hermano. Amén. Entonces, seguimos por acá. Importante de la resurrección de Jesucristo es que también nos recuerda y afirma algunas cosas importantes. Lo primero que nos afirma y nos recuerda la resurrección de Jesucristo fue el ministerio de Cristo y su mensaje. Si por ahí me ponen 1 Corintios 15:15, por favor. 1 Corintios... Sí, bueno, lo leemos en esa misma versión. Dice, pon al 14. 14. Aquí me fui por un versículo. Dice, y si Cristo no resucitó, este se parece al 15:17, pero el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces, ¿qué dice acá? En el otro dice nuestra fe. Acá dice particularmente nuestra predicación y cierra diciendo y también es vana nuestra fe. ¿Y por qué le digo esto, hermano? La única razón de que yo esté aquí predicando, la única razón de que usted venga a la iglesia a escuchar palabra de Dios, repito, es porque Jesucristo resucitó. Repito, la resurrección de Jesucristo es como el sello de aprobación de parte del Padre, Dios Todopoderoso, diciendo yo estoy de acuerdo con la vida, con el mensaje y con el sacrificio de Jesucristo. Entonces, hoy en día nosotros no podemos caer en lo que dice 1 Timoteo 4:7, en la NTV, por favor. 1 Timoteo 4:7.
1 Timoteo 4:7 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. En otra versión dice, no pierdas el tiempo hablando sobre fábulas. ¿Qué es una fábula? Algo ficticio, algo que no tiene base suficiente. Y cuentos de viejas. Dice, en ese tiempo parece, en ese tiempo que las viejas eran cuenteras. En ese tiempo, no lo digo yo, eso es palabra de Dios, ahí está, usted lo está leyendo. ¿Y por qué le digo eso, hermano? Porque hoy a mí me da algo de pesar que yo veo la gente en las redes sociales, incluso conozco mucha gente en persona, que le dan demasiado peso a experiencias aisladas o a mensajes aislados, que tal, cierto, oye, tú escuchaste lo que el pastor dijo y agarran eso como con algo tan extraordinario. No, a mí tú dime qué es lo que la palabra de Dios dice. Ay, tú escuchaste lo que fulanito dijo y se meten y quieren como rebuscar y tratar de analizar. Hermano, dice la palabra de Dios, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanos o fábulas o cuentos de viejas. Usted preocúpese por lo que se está predicando aquí adelante. Usted preocúpese por lo que el oído al quien usted se lo está prestando realmente sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que es fiel y verdadera. La palabra de Dios es la única que puede ser lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la única que nos puede cambiar y es la única que puede preservar el alma. Y eso fue confirmado a través de la resurrección de Jesucristo. El Padre pone el sello aprobado al mensaje de Jesucristo, no a lo que Carlos Alberto se quiere inventar, no a que fulanito de tal quiera agregar, no, mira que yo vi y a mí Dios me habló, que el ayuno de la manzana, cosas así raras que a veces usted escucha por ahí y la gente va apurado a hacer el ayuno de la manzana porque fulanito se lo dijo. Hermano, si no está en la palabra de Dios, no pierde el tiempo en eso, como dice la palabra de Dios en este texto, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Aquí rapidito, gente que se desvió del mensaje preciso de la palabra de Dios, comenzando con Adán y Eva. Dios le dio instrucciones, se desvían de la palabra de Dios y usted ya sabe la historia. Sansón se desvía de lo que Dios le había dicho, no te hagas el cortecito de cabello, se lo hizo, quedó como usted ya sabe. Saúl, incluso el mismo Moisés. Porque a veces vemos a Sansón como malo y vemos a Adán y Eva como malo, pero el mismo Moisés, siervo escogido de Dios, en algún punto decide hacer las cosas como a él se le pareció, dejándose llevar por un impulso, por una emoción, y no pudo entrar a la tierra prometida. Hermano, que eso no nos pase a nosotros también. La resurrección de Jesucristo nos habla del gran amor y la gracia de Dios. Y me llevan ahí por favor a Efesios capítulo 2. Versículos 5 y 6, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice, repito, la resurrección de Jesucristo nos hablan del gran amor y la gracia de Dios, y dice, aún estando nosotros, no solamente Pablo y los que estaban en ese tiempo, ese nosotros implica a la tía Eva, a Capuro, a la hermana Rosa, a Carlos Alberto, al hermano Domingo, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El 6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Dígame si eso no es amor y gracia. Nosotros estábamos, dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Y a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Cristo, a pesar de que nosotros estábamos en esa condición, separado de Dios, y me gusta este versículo que está aquí, un versículo que está aquí, bueno, parece que no lo apunté, pero hay un versículo que dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Hay un versículo que dice, usted era enemigo de Dios, Dios en su infinito amor entrega su vida, muere y decide que cuando Él resucita, todos los que deciden creer en Él, se pegan a Él y resucitan juntamente con Cristo. Entonces, cuando Cristo resucita, la inmensa gracia, la inmensa gracia de Dios permite que todas las cosas, dice, sean hechas nuevas.
todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque Dios es tan bueno que a veces como que pensamos que hay cristianos de segunda o de tercera categoría, pues nos cuesta entender que Dios literalmente nos ve como una persona nueva. Esto no es que Dios lo mandó a usted al cirujano plástico y medio que le cambiaron el rostro, y usted digamos que a mí Danielito yo ofendí a Danielito, yo voy, me achico las orejas, me achico la nariz, me achico los dientes, cuando vengo Danielito me ve y dice, chuleta, como que se parece a Carlos Alberto, ¿será que vuelvo a confiar en él plenamente? Ahí cambió un poco, ¿no? Dice que cuando Dios, Padre Todopoderoso, nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, literalmente es como que otra persona viniera ante Dios y Dios le dice, pasa adelante porque es un borrón y cuenta nueva totalmente. Y es por eso que usted se puede acercar confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia, donde usted puede hallar misericordia y oportuno socorro, porque ya Dios, por el sacrificio de Cristo, no ve al que lo ofendió, no ve al que pecó, no ve al que fue tramposo, sino que es como que una persona totalmente limpia y pura que nunca ha pecado, se acerca a Él y Dios plenamente derrama sobre usted todas sus bendiciones, porque eso es lo que hizo el sacrificio y la resurrección de Cristo sobre su vida y sobre la mía. Y allí podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros a través de Cristo, y nosotros podemos ser ahora reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6, nosotros podemos ser especial tesoros para Dios, como dice Malaquías 3:17, y también quiero que me muestre por ahí, como dice Efesios 2:19, dice, por lo que Cristo hizo, Efesios 2:19, por ese sacrificio y por esa resurrección, dice, usted ya no es un extranjero y no es un advenedizo. ¿Qué quería decir Pablo con esto de que usted no es un extranjero? Y hay varios hermanos que son extranjeros, aquí saben que cuando usted va a otro país, usted como extranjero no tiene plena facultad de gozar de todos, tal vez, los beneficios que le da el país a los que son ciudadanos por nacimiento de esa nación. Pero cuando usted viene al Padre a través de Cristo, dice que usted ya no es un extranjero y usted no es un advenedizo. Un advenedizo es como una persona ajena que no es propia del lugar, que no tiene derecho a gozar a plenitud de los beneficios del Padre. Y dice que ya entonces a través de este sacrificio nosotros somos hechos santos y miembros de la familia de Dios. Y es necesario que nosotros como iglesia nos creamos que usted es una nueva criatura, y cuando usted venga donde el Padre no venga como poca cosa, como mira Señor, tú sabes que bueno, aquí vengo yo de nuevo. No, si hermano, si usted se arrepintió, y no importa si falló varias veces, porque la Biblia dice que si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará, Dios lo vuelve a ver con ojos de amor, pero a full, no así como que a medias, ay, viene Carlos de nuevo, no, Dios lo ve a usted como una nueva persona. Y qué bonito que Dios en su palabra, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32, Dios nos deja la historia de lo que conocemos como el hijo pródigo. Usted conoce la historia del hijo pródigo, un hijo que en algún momento básicamente desafía a su padre, le pide la herencia antes de tiempo, se va de la casa, dice la palabra del Señor que se la gasta todo ese dinero en la parranda, en mujeres, en tantas cosas. Viene una temporada dura en esa ciudad donde este hijo que se había ido se fue, pierde todo su dinero, queda por ahí como trabajando con algunos cerdos. Dice que la cosa estaba tan mal que él incluso anhelaba las algarrobas que se le daban a los cerdos, y él decide regresar a la casa de su padre con el pensamiento de que su padre lo recibiera al menos como un jornalero. Pero cuando él regresa, su padre no lo recibe como un jornalero, a pesar de que él había fallado. Dice que su padre le da vestido, le da calzado, le da comida, hace fiesta e incluso le da un anillo en señal de autoridad, hermano. El sacrificio de Cristo es lo que ha hecho que nosotros como hijos pródigos, no es que Adán y Eva pecaron, porque yo escucho gente que dice, cuando yo vaya al cielo y yo vea a Eva, como que usted no hubiera pecado, hermano. Y somos igualitos que Adán y Eva también, no tenemos nada que recriminar a Eva. Si yo me dice, mira, yo no pequé en toda mi vida y por culpa del pecado inicial estoy aquí, no, tenemos pecado que da miedo. Pero el sacrificio de Cristo, así como vuelve a darle el estatus de hijo a Adán y Eva, también vuelve a darnos el estatus de hijo a nosotros. Entonces usted
no se sienta poca cosa, porque a nosotros como seres humanos nos cuesta entenderlo, pero eso es la gracia. Recibir algo que no merecíamos, y en este cerebro humano va a ser muy difícil comprender ese tema de la gracia, porque imagínese que alguien a usted lo ofende. Ya le cuesta de por sí perdonarlo. Es decir, perdonarlo es como que, bueno, ya. Pero imagínese perdonarlo y aparte de eso, ¿y tú sabes qué? Coge ahí $500, pues, después que tú me robaste. Eso es difícil, pero eso solo lo puede hacer el gran amor de Dios. Seguimos por acá. Acá estaba el texto, Colosenses 1:21, ya como, bueno, sí. Seguimos por acá. La resurrección de Cristo nos muestra que Dios es un Dios de restitución. La resurrección de Cristo nos muestra que Dios es un Dios de restitución, y me muestra ahí, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 21, en la versión NBI. ¿Y por qué Dios es un Dios de restitución? ¿Qué es restitución? Como tal, y la palabra lo dice, te están volviendo a poner en un lugar que tú perdiste. Te voy a restituir, te voy a volver a poner en un lugar que ya no estás, seguramente por tu mala cabeza. Y aquí dice Colosenses 1:21, en otro tiempo, ponga su nombre ahí, Catita, Carlos Alberto, Luis Carlos, ustedes por su actitud, Mayluz, y sus malas acciones, Beira, estaban alejados de Dios, la tía Eva, y eran sus enemigos. Imagínense, en otro tiempo nosotros teníamos ese lugar alejado de Dios, éramos enemigos de Dios. Miren lo que dice, éramos enemigos de Dios. Y a veces cuando la gente dice por ahí que Dios ama a todo el mundo, el que no es nueva criatura en Cristo, dice la palabra de Dios, que es enemigo de Dios. Que Dios quiere salvar a ese enemigo. Sí, Dios quiere salvarlo, pero usted es enemigo de Dios, de acuerdo a Colosenses 1:21. Pero después nos vamos a Romanos 5:10. Mira, aquí dice que era enemigo de Dios. Romanos 5:10 ahora dice, porque siendo enemigos, dice Pablo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted era enemigo de Dios, Jesucristo muere y resucita y restituye, hermano, el lugar que usted y yo perdimos. Dice Romanos 8:32, y quiero que veamos algo allí, algo poderoso y que a veces como iglesia nos cuesta entender. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A través de la restitución, a través de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, ya Dios nos restituyó, digamos, del peor nivel o del peor estado que el hombre tuvo, y nos restituyó al mejor estado. Y dice, si Dios con Cristo hizo eso, ¿cómo no nos va a restituir, o cómo Dios no nos va a dar también las demás cosas? Y le digo, yo no soy, ¿cómo le voy a decir?, fan del Evangelio de la Prosperidad, pero a través de la Biblia, aunque usted no sea fan del Evangelio de la Prosperidad, y no estoy predicando el Evangelio de la Prosperidad, para aclarar, tenemos un Dios que a través de la Biblia nosotros podemos ver. Por ejemplo, imagínense, Joel 2, capítulo 25 y 27, del 25 al 27, Joel, imagínense, mire lo que dice Dios aquí, ese Dios de restitución que nos cuesta entender, pero Dios es así. Joel dice, y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién permitió que el saltón, el revoltón y la langosta cayera sobre el pueblo de Israel? Dios, ahí dice, Dios permitió que el saltón, el revoltón y la langosta fuera, seguramente por su mala cabeza, seguramente por su pecado, seguramente por sus malas actitudes, pero Dios, que es un Dios de restitución, que eso no nos cabe en nuestra cabeza, es decir, Dios dice, yo te voy a castigar, pero después que tú viniste a mí y te arrepentiste y dices, hey Señor, ya, voy a hacer las cosas mejor,
me arrepiento, voy a hacer un cambio de actitud. Ese Dios tan bueno, ese Dios de gracia, dice ahora, ¿tú sabes qué? Yo te voy a restituir incluso lo que tú perdiste en el periodo de tu mala cabeza. Yo no sé si usted lo entiende, pero eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor, y esto no solamente lo dice Joel, sino que usted puede ver el pueblo de Israel, era su pueblo en el Viejo Testamento, la representación de nosotros en el Nuevo, y cuántas veces el pueblo de Israel no le falló a Dios y venía a Dios y permitía que viniera juicio y que vinieran los madianitas y que vinieran los filisteos, pero cada vez que ellos clamaban, dice que Cristo venía y nuevamente, no nos olvidemos que había un proceso, hermanos. Si usted hizo algo que a Dios no le agrada, de repente usted puede tener un tiempo de corrección. Esto no es que usted frotó la lámpara, pero en el momento que Dios sabe que usted realmente cambió su corazón, Dios en su infinito amor, en su infinita gracia, quiere volver a restituirle lo que usted perdió. Entonces, si alguno de los que está aquí tal vez tenga una mala posición porque reconoce que tal vez en algún momento se equivocó, déjeme decirle que usted no está condenado a solamente en la vida eterna poder tener paz plena. Dios, aún acá, si usted cree en Él, si usted realmente se arrepiente, si usted realmente hace un cambio de 180 grados, Dios quiere y Dios puede restituirle todo lo que usted perdió, porque Dios es bueno. Y en esta misma línea de la restitución, uno tiene que predicar, como dice, lo bueno, pero a veces también hay que predicar lo que pareciera no tan bueno. Cuando hablamos de la restitución, usted también, es importante que usted sepa, porque usted puede decir, ya yo me arrepentí, Padre, y yo sé que viene mi restitución, viene mi bendición, yo creo lo que dice Joel 2, y usted empieza a decir, a desatar, atar, reatar la oruga, el saltón, y usted pierda su bendición. Pero la Biblia nos habla también de la historia de un tal Zaqueo. ¿Usted conoce a Zaqueo? ¿Ha escuchado de Zaqueo? Dice que Jesús iba pasando, Zaqueo era el jefe de los publicanos, se sube a un árbol de sicómoro, Jesús lo ve, le dice que es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Algo pasó, la Biblia no da detalle, pero dice que cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, algo pasa, Zaqueo es impactado por la palabra de Dios y dice, ¿cuánto iba a devolver Zaqueo, pastor? 4 veces si yo le he faltado a alguien en algo. Pero a veces nosotros queremos que Dios me restituya, Padre, restitúyeme, Padre, porque tu palabra lo dice, pero usted sabe que usted también tiene que restituirle a 1, a 2, por allí. Entonces, el diablo lo está acusando de arriba, no lo puedes bendecir porque él no quiere los $20 que le pidieron prestado y dice, no, Padre, tú haces nuevas todas las cosas, se fue la deuda. No, usted tiene que restituir lo que usted pidió, porque ese fue el cambio real que mostró Zaqueo. En esta misma línea de la restitución, la palabra del Señor también nos habla, ya estamos terminando, hermano, en el libro de, ya le digo, ya estamos terminando, en el libro de Mateo, capítulo 18, entre Mateo 18, entre el versículo 23 y 35, le relato la historia, dice que había un rey. En ese tiempo, esta fue una parábola que contó Jesús y dice que el reino de los cielos es como un rey que en algún momento se quería poner a cuenta con su siervo. Y dice que pasó un primer siervo y ese primer siervo le debía nada más que 10,000 monedas de oro. Una moneda de oro en ese tiempo. Yo no sé en plata de hoy en día si eso tal vez llegue a $100,000, $500,000, pero eso al día de hoy tiene que ser un montón de dinero. Y dice que este rey, que se quería poner a cuenta con su siervo, dice, bueno, como tú me debes, te voy a echar a la cárcel hasta que tú me pagues. Y este siervo se arrodilla y le dice, rey, señor mío, ten compasión de mí. ¿Y qué hizo este rey? Dice, ok, voy a tener compasión de ti, y dice que le perdonó toda aquella deuda. Pero este mismo que salió perdonado, sale ahí de donde lo estaban juzgando y se encuentra a un compañero, a otro siervo. Y dice que lo agarra por el cuello, la Biblia lo dice así, y lo empieza a estrangular y le dice, págame lo que me debes. Este que lo acababan de perdonar, págame lo que me debes. Y este compañero hace lo mismo que él, perdóname, ten compasión de mí. Y este dice, no, yo no te voy a perdonar, para la cárcel. Dice que los otros consiervos del rey vieron esta actitud y se lo contaron al rey.
el rey lo manda a llamar y para no alargarle dice, así como yo tuve compasión de ti, que te perdoné mucho, tú debiste hacerlo igual y tener compasión de este otro hombre. Amén. Y dice que lo echó a la cárcel. Y repito, a veces como no cristianos no podemos recibir esa restitución que Dios nos quiere dar porque somos como esta calle One Way. Señor, restitúyeme, pero si alguien a usted lo agravió, si a alguien le faltó perdonar, no, eso yo no voy a perdonar esos $100, no, que va, él me lo tiene que pagar en esta vida y usted no suelta, usted perdone. Así Cristo le perdonó más, fueron 10,000 monedas de oro que dice que debía este siervo. Eso es un montón de plata. Lo que Cristo hizo por usted, hermano, no tiene comparación con ninguna deuda que ningún hermano, ningún vecino, nadie pueda tener. Yo no estoy diciendo que por ahí esté regalando plata, pero Dios le va a poner en su corazón. Cuando ya deje eso, Dios le dará más por otro lado, de modo que su bendición no sea detenida. Y ya vamos a pasar para el último punto. La resurrección de Cristo nos habla del poder que nos respalda. La resurrección de Cristo nos habla del poder que nos respalda. Y es importante mencionar que cuando Cristo viene a la tierra, dice que Cristo viene bajo un concepto que se llama el siervo sufriente. No sé si ustedes han escuchado el siervo sufriente, creo que el pastor mencionó esto el viernes. Eso lo ve en el libro de Isaías, finales capítulo 52, capítulo 53, donde habla todos los martirios que el Cristo iba a tener que pasar. Pero Cristo muere y Cristo resucita, y ahora tenemos a un Cristo, si bien resucitado, pero también tenemos un Cristo glorificado. Amén. Y quiero que me lleven allí para que vea el Cristo que ahorita está de su lado y de mi lado. Apocalipsis 19, capítulo 11, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Y cada vez que leo este texto me acuerdo de la hermana María, porque aquí ustedes van a ver algo que siempre dice la hermana María. Dice, ahora este es el Cristo que nos respalda, ya no el Cristo sufriente, que la gente lo vea como pobrecito, que no se salva. No, este es el Cristo que está a su defensa y a su favor y a mi favor. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Usted en su mente trate de pensar en alguien con llamas de fuego, sin que le describan más nada. Usted dice que la cosa viene fuerte, ¿ah? Dice, y había en su cabeza muchas diademas representando su señorío. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, en representación de que fue el que dio su vida, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y esto es lo que me acuerda dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto cuando usted empieza a leer eso, usted se va llenando como de fe, porque usted sabe que ya no ve a un Cristo, como dice Isaías, sufriente, como el siervo sufriente, sino que ahora es un Jesucristo resucitado, glorificado y que todo lo puede. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18, el Cristo que lo está respaldando usted ahora. Mateo 28, 18, y dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Jesús que está detrás de usted, sosteniéndolo a usted y sosteniéndome a mí. Apocalipsis 1:18 dice, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y si Jesús tiene si Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades, que son potestades y dominios con un nivel en el mundo espiritual demasiado fuerte, cuánto más no tiene las llaves de cualquier afectación que el diablo quiera levantar en contra de usted. Ese es el Cristo que lo respalda.
y ya casi a punto de cerrar, Efesios 1, 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. Yo leía esto y yo decía, yo voy a tener que empezar ahora sí, por mí, por la iglesia. Y dice, pónmelo porfa en la NTV, que se entienda un poquito más. Dice, Pablo dice, también pido en oración, Pablo orando, pidiendo por la iglesia de Éfeso, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, el 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El poder, pásame al 19 de nuevo. Dice que Pablo pedía en oración que nosotros podamos entender, hermano, y nosotros como iglesia, nosotros necesitamos entender el gran poder de Dios a favor de la iglesia. Solamente de esa manera nosotros vamos a poder ser esa iglesia que dice la palabra de Dios, que ni siquiera el Hades podrá contra la iglesia. Solamente vamos a poder hacer esa iglesia que dice que nos dio poder ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda otra, dice sobre todas otras, no me recuerdo, se me va la palabra, si otras fuerzas del enemigo, fuerzas del mal, dice, y nada os dañará. Solamente cuando realmente nosotros nos creamos que el poder de Cristo, el mismo que resucitó, que pudo vencer el sepulcro, que pudo vencer la muerte, que pudo vencer el pecado, es el que lo respalda. Y Dios quiere que nosotros seamos esa iglesia triunfante, Dios quiere que nosotros seamos esa iglesia victoriosa y que podamos experimentarle a Él, que en nosotros se cumpla esa palabra que dice que incluso nosotros haríamos obras mayores de las que Él hizo. Y yo quiero estar en esa lista. Si Dios lo dijo, no es porque uno está compitiendo con Jesús, Él ya lo declaró. Y yo quiero estar en esa iglesia, pero solamente lo vamos a poder lograr cuando entendamos. Entonces, si usted siente que usted es un cristiano firi, que hay demonio a la izquierda y usted prefiere cortar por la derecha, pídale a Dios que usted pueda entender plenamente la grandeza del poder de Dios para nosotros. Y el diablo, ya voy a terminar, el diablo va a hacer lo imposible, lo posible y lo imposible, de modo que usted no entienda esto que está ahí. El diablo quiere que usted sea una iglesia temerosa, el diablo quiere que usted sea una iglesia llena de dudas y que nunca usted pueda ejercer la autoridad que Dios ya le delegó. Y en estos días leía un texto, no es bíblico, es un relato, pero yo creo que explica bastante bien. Cuando usted lee Romanos 6, donde Pablo básicamente habla de todo el poder que se nos confirió, cómo la muerte y la resurrección de Cristo nos dan poder, autoridad y todo lo demás. A veces uno lo lee en la NTV, en la NBI, y no es tan fácil, pero qué bueno que Dios le da sabiduría a sus siervos como para ilustrarnos a veces de otras maneras. Y me encontré un relato y con esto ya prácticamente voy a cerrar, que ilustra cómo el diablo trabaja para mantenernos como sin ejercer la autoridad que Dios ya nos delegó, que ya Dios prometió. Y la iglesia de hoy en día, a veces estamos, antes de leer el relato, a veces estamos igual que las mujeres que iban al sepulcro, igual que los apóstoles. Jesús dice que va a resucitar al tercer día. Y dice, si no me equivoco, en el libro de Juan, Jesús dice, yo voy a resucitar el tercer día. Y viene José de Arimatea y Nicodemo y traen 100 libras de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Cristo. 100 libras. Como este no se va a resucitar nunca, así que vamos a echarle bastante aloe, bastante mirra para que el cuerpo se conserve. Y él está diciendo, yo voy a resucitar. Después, en el texto que leímos, dice que las mujeres al tercer día iban al sepulcro con especias aromáticas. Ellos no fueron a buscar el resucitado, ellos fueron a requete ungir, a terminar la ungida que ya le había dado José de Arimatea y Nicodemo a Jesús. Dice que ya se asombran cuando los ángeles resplandecen y le dicen, y van corriendo donde los discípulos resucitó. Y en el texto que leímos al inicio dice que ellos no le creyeron, incluso pensaban que estaban locas. Y más adelante, entonces Dios acá nos muestra en Marcos 16:14, antes de pasar el relato,
Dice, finalmente se les apareció a los 11 y estando ellos sentados a la mesa, Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y la iglesia de hoy en día, hermano, yo creo que si Jesús aparece, Dios nos guarde de que Jesús venga y nos reproche y te diga, yo te dije que tienes poder para hollar serpientes y escorpiones, y uno está casi como que ni por el resfriado ajeno queremos orar. Primero mandamos a la persona a comprar un antiflude antes de orar por la persona. Pero Dios quiere, como decía Pablo en el libro de Efesios, que entendamos el gran poder que está a favor de nosotros, hermano. Todo patentado, aprobado, confirmado por la resurrección de Jesucristo. Y ahora sí voy con el relato, por si a alguien le sirve entender cómo funciona esto que el diablo quiere hacer con nosotros. Dice, escúcheme atentamente, por favor, dice, en la Edad Media vivió un duque que tenía muchas propiedades, muchas riquezas y mucho poder. Este duque ya era viejo y se dio a la tarea de escoger quién sería su sucesor. Este duque quería que su heredero lo siguiera representando dignamente y ejerciendo dominio y autoridad tal cual él lo había hecho durante toda su vida. Este duque tenía 2 hijos que nadie en el pueblo los conocía ni los había visto jamás. Ellos vivían en una residencia a las afueras de la ciudad. Uno de sus hijos se llamaba Reinald y el otro se llamaba Edward. Y el duque decidió escoger a Reinald como su sucesor para que lo siguiera representando. Reinald era un buen muchacho, tenía buen ánimo, era inteligente y era muy parecido. Su única debilidad era que le gustaba comer mucho, razón por la cual se encontraba bastante gordo. El día que su padre muriera, Reinald tenía que ir al palacio, tomar el anillo de la familia, y esto bastaría para que él pudiera ejercer autoridad sobre toda aquella región. Pasaron algunos días y el duque de aquella región murió. Inmediatamente el otro hermano, Edward, se apuró a construir un muro alto de concreto alrededor del recinto donde ellos vivían, dejando solamente una pequeña puerta abierta a vista de todos, de modo que nadie sospechara nada. Cuando Reinald, el sucesor, intentó salir de la residencia, no lo logró debido a su mucho peso, a pesar de que estaba la puerta abierta. Y el hermano Edward usurpó su lugar y se encargaba de todos los días enviarles deliciosos manjares a la casa de su hermano Reinald, de modo que éste nunca lograra ocupar el lugar que le correspondía. Hoy en día, muchos cristianos son similares a Reinald, gordos espirituales que se comen todas las dudas, todos los temores y todas las tentaciones que el diablo les envía, de modo que no logren tomar y ejercer la autoridad que les fue concedida. Así actúa el diablo, hermano. Nosotros, similar a Reinald, estamos gordos de duda y por eso no podemos ejercer la autoridad que Cristo ya nos confirió. Estamos llenos de temores y no nos atrevemos a orar, pero Cristo, hermano, no quiere eso. Él murió, Él resucitó y Él quiere que nosotros continuemos con la tarea que Él ya comenzó y la tarea que Él nos encomendó, hermano. Entonces queda de nosotros simplemente, si nosotros creemos que el mismo poder que actuó en Cristo, en su resurrección, si realmente está a su favor o no está a su favor, hermano. Yo decido creerme. Yo en la mañana me paré y me sentía mal, con un dolor en el cuello, y yo decía, ay, ahora tengo que predicar, y está malísimo, y me acordé que iba a predicar de esto,
y me puse a orar, hermano, en la ventana de mi casa y empecé a reprender, pero con una fe. Y yo le puedo decir que literalmente yo sentí como que algo, no le voy a decir que fue que una mano, pero como que algo se salió de mi cuerpo y automáticamente, hermano, me empecé a sentir mejor. Pero oraba así, no, yo oro en el nombre con ese poder y con ese respaldo, no orando como que no, si tú me sanaras, no. Usted tiene que creerse que ese poder obra en usted y a favor de usted, hermano. Así que, por favor, no olvidemos que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo le ama, que Jesucristo no quiere que nadie se pierda, que Jesucristo le quiere restituir, que si usted en algún momento le falló a Dios, usted en Cristo es hecho nueva criatura, no lo llenaron ahora de botox ni ácido hialurónico para que usted como que cambie, usted es una nueva criatura totalmente que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, y en ese trono, por ser en Cristo, usted no va a encontrar la puerta cerrada, sino que usted va a encontrar, como dice la palabra, misericordia y un oportuno socorro. Amén. Que Dios me lo bendiga, y con ustedes el pastor.